Me llamo Lourdes Galván. A mis 71 años había llegado a creer que las mañanas tranquilas eran mis últimas amigas fieles. Vivo sola en una casa de madera de cedro sobre el puerto de Progreso, donde las gaviotas despiertan antes que los pescadores, y el olor de la marea se cuela directo por la ventana de mi cocina. La mayoría de los días comenzaban igual: el silbido fino del hervidor, el clic suave de la radio, el ritual lento de la soledad. Esa mañana el silbido nunca llegó. A las 5:02, alguien comenzó a golpear mi puerta principal. 3 golpes secos desiguales, desesperados, no corteses. Mi corazón despertó sobresaltado antes que mi mente. Nadie visita a esa hora a menos que algo esté mal. Me ajusté la bata a los pies descalzos fríos contra el suelo de madera y caminé por el pasillo angosto. La casa se sentía más pequeña de lo habitual, como si también contuviera el aliento. A través del vidrio esmerilado, una figura se dibujaba en la luz grisácea. Dudé antes de abrir con una mano en la cerradura. Cuando lo hice, Esteban Vargas, mi vecino de al lado, estaba en el porche, su rostro pálido bajo la visera de una gorra de lana. Lo conocía más por saludos breves y charlas sobre el clima ingeniero, jubilado, reservado, preciso, de los que miden las palabras antes de usarlas. Pero esa mañana su compostura había desaparecido. Lourdes, dijo con la respiración entrecortada, la voz temblando. No salgas hoy. Confía en mí, por favor. Las palabras salieron cortantes, como si pronunciarlas le costara algo. Su abrigo estaba abotonado a medias, los ojos abiertos y desenfocados. Por un momento pensé que podría desmayarse allí mismo en mis escalones. Esteban, comencé. ¿Qué pasó? Negó con la cabeza tan fuerte que su gorra casi se deslizó. Por favor, solo quédate adentro. Prométemelo. Quise preguntar más, pero la mirada en sus ojos, un cruce entre terror y urgencia, me robó el aire de la garganta. La niebla matutina se arremolinaba desde el mar, envolviendo la calle en un velo plateado y tenue. Él se giró hacia ella como si una corriente invisible lo arrastrara. Esteban, intenté de nuevo, pero ya se alejaba caminando rápido por el sendero. Sus botas rasparon contra la grava y luego se desvanecieron en la bruma. El silencio que dejó fue más pesado que el golpe que me despertó. Me quedé en la puerta abierta, el pulso martilleando contra el borde de mi clavícula, el aire frío de la mañana, arrastrándose por mi piel. En algún lugar en el agua, una boya de campana sonó lenta, hueca, paciente. Durante años mi vida se había dibujado en líneas claras, días medidos, horas predecibles, seguridad en lo cotidiano. Pero esa única advertencia desestabilizó algo profundo en mí, algo más antiguo que la lógica. Cerré la puerta con llave, apagué la radio y me quedé junto a la ventana mirando la calle que nunca había parecido peligrosa hasta ahora. La niebla se espesó. Los primeros rayos débiles del amanecer rozaron el puerto y me di cuenta de que mi café se había enfriado en la encimera. El día apenas comenzaba y ya se sentía prestado. Por un largo rato, después de que Esteban desapareció en la niebla, me quedé cerca de la puerta escuchando. Los únicos sonidos eran el crujido del porche y el goteo lento del hielo, descongelándose en la canaleta. El silencio parecía casi artificial, como si toda la calle esperara mi próximo movimiento. Al final me dije que no era más que un malentendido. Tal vez Esteban había despertado de una pesadilla. Tal vez realmente había una fuga de gas cerca del muelle y él había exagerado. Había una docena de explicaciones normales, todas más fáciles de creer que el miedo que había atravesado sus ojos. Intenté retomar mi rutina. El hervidor seguía en la estufa frío e intacto. Lo llené de nuevo y encendí la hornilla viendo florecer la llama azul. Mis manos temblaban más de lo que quería admitir. Tomé mi taza, pero el café de antes se había enfriado con una película fina flotando encima. Lo vacié en el fregadero y preparé una nueva cafetera diciéndome que si podía hacer que la mañana se comportara, el mundo seguiría su ejemplo. A las 6 el cielo pasó de gris pizarra a un rosa pálido
y la niebla del puerto comenzaba a disiparse. Abrí las cortinas a medias cuidando de no mirar directamente hacia la casa de Esteban. Su luz del porche estaba apagada ahora. No se veía movimiento dentro. Me senté en la mesa de la cocina con mi cuaderno encuadernado en cuero y destapé mi pluma. El hábito más que los nervios me guió. En la línea superior escribí la fecha, luego la hora 5:02 am. Vecino golpeó. Dijo que no saliera hoy. Parecía angustiado. Me detuve mirando las palabras hasta que la tinta comenzó a difuminarse en la página. Debajo añadí: sin explicación. Prometí quedarme en casa. La última frase no era cierta, no aún, pero escribirla la hacía sentir como una decisión. El hervidor silbó suavemente y vertí el agua sobre el café molido, el aroma cortando brevemente el aire salado que entraba por la ventana entreabierta. Esperé a que la calma regresara, a que la razón se reafirmara. No lo hizo. Cuando era más joven, la razón era mi armadura. Como cartógrafa creía que todo podía medirse y dibujarse: el terreno, la distancia, incluso el duelo si encontrabas la escala adecuada. Pero hace 15 años, la mañana en que mi esposo Mauricio murió en esa explosión, en el sitio de prospección, sentí una inquietud similar en el aire. Una vibración que no podía nombrar. La deseché, la llamé superstición. Para el mediodía ya no estaba. El recuerdo se apretó alrededor de mis costillas, inesperado y despiadado. Intenté imaginarlo como había sido esa mañana, su chamarra desabrochada, termo en mano, bromeando porque olvidé el desayuno. Sonreí, lo besé y le dije que se apurara para no llegar tarde. Luego comenzaron las sirenas. Ese viejo sonido fino y metálico parecía resonar débilmente en la mañana actual. Froté mi pulgar contra el borde de mi taza hasta que se detuvo. La lógica me decía que llamara aquí a alguien, tal vez a los bomberos, solo para verificar la advertencia de Esteban. Pero la lógica también me decía que se reirían educadamente y archivarían la llamada bajo anciana preocupada. No podía soportar ese tono otra vez, el que usan cuando ya han decidido que eres frágil. Así que me quedé quieta. Cerré las cortinas, volví a asegurar la puerta principal y escribí una lista en mi cuaderno de todo lo inusual: el golpe, sus palabras, el olor a gas cerca de la ventana. Detalles pequeños, pero me anclaban. A media mañana la luz se colaba por las ventanas del este, haciendo bailar el polvo sobre el suelo de madera. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, pero al menos aún era mía. Presioné mi mano contra la página y escribí una línea más debajo de las otras: quedarme adentro hasta el mediodía. Sentís. Por si acaso. Luego dejé la pluma, tomé un sorbo largo del café ahora tibio y escuché al hervidor enfriarse en silencio. A media mañana la luz se había transformado en ese gris deslavado que siempre llega antes de que la niebla se disipe. Me senté en la mesa de la cocina con mi segunda taza de café, mi cuaderno aún abierto a mi lado. La casa se sentía hueca, como si el sonido hubiera olvidado cómo viajar a través de ella. Intenté distraerme ordenando los estantes y enjuagando los pocos platos en el fregadero. Cada movimiento parecía resonar. Cuando volví a sentarme, noté algo por la ventana sobre el fregadero. Un vehículo oscuro estacionado al final de mi entrada, justo más allá del buzón. Al principio pensé que pertenecía a uno de los contratistas trabajando en el malecón. Pero nadie salió. El motor seguía encendido, un ronroneo bajo que iba y venía con la brisa. Observé durante varios minutos, esperando que una puerta se abriera, que alguien saliera con una tabla o un chaleco. Algo cotidiano. Nada se movió dentro. Me dije que estaba siendo ridícula. La gente se detenía todo el tiempo cerca de esa curva en el camino. La explicación racional siempre esperaba pacientemente, lista para calmarme. Pero incluso la razón tiene un sonido, y un zumbido profundo y constante, se sentía fuera de lugar. El teléfono fijo en la pared sonó una vez. Un tono agudo y único que me hizo saltar. Lo alcancé por instinto, pero antes de que pudiera levantar el auricular, el timbre se detuvo. Sin segundo tono, sin señal,
Solo el clic de la línea cortándose. Lo miré por un momento, la mano suspendida en el aire antes de dejarla caer lentamente. Caminé hacia la ventana y la abrí una pulgada. El aire exterior era más frío de lo que debería ser para finales de primavera. Un olor débil se coló, químico, agudo, algo metálico, enterrado bajo la sal del mar. Conocía ese aroma de años atrás. Gas. Cerré la ventana rápidamente y revisé las hornillas una por una, incluso la luz piloto del viejo horno. Todo estable, todo bien. El olor no venía de adentro. Durante los siguientes minutos me quedé inmóvil escuchando. El refrigerador zumbaba suavemente. El reloj en el pasillo marcaba cada segundo como un latido lento. Afuera, el viento cambió, y las hojas de los flamboyanes hicieron un sonido tembloroso, seco e irregular, como si algo más que el aire las agitara. Tomé mi cuaderno y escribí la hora 10:41 y los detalles en una letra ordenada. Camioneta negra estacionada cerca del buzón. Teléfono sonó una vez. Olor a gas por la ventana. Posible fuga o escape del vehículo. Escribirlo ayudó. Le dio forma a cosas que se sentían informes. Cuando levanté la vista de nuevo, la camioneta había desaparecido. La única prueba de que estuvo allí eran un par de marcas de llantas apenas visibles en la grava. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Dejé el cuaderno abierto en la encimera y encendí la radio para tener compañía. Un locutor local leía titulares sobre el proyecto de reurbanización del pueblo, el mismo que Mauricio alguna vez argumentó que atravesaba terrenos inseguros. La voz sonaba suave, confiada, ajena a que alguien cerca estaba en su cocina conteniendo el aliento, por razones que no podía explicar. Bajé el volumen y escuché de nuevo el viento afuera. En algún lugar más allá del cristal, algo había cambiado demasiado pequeño para verlo, pero lo bastante grande para sentirlo. A finales de la mañana la calle afuera se había quedado extrañamente quieta. Incluso las gaviotas del puerto parecían haber llevado su ruido a otra parte. Abrí la ventana de la cocina de nuevo para asegurarme de que el olor de antes no había regresado. El aire estaba limpio, ahora fresco con sal y cedro, pero algo en él aún se sentía mal, como un silencio demasiado cuidadosamente dispuesto. Revisé el reloj. Casi las 11. El periódico debería haber llegado horas atrás. Llevaba décadas recibiendo la misma suscripción desde que Mauricio y yo nos mudamos a esta casa. Llueva o truene, la entrega llegaba entre las 7 y las 7:15. Él solía bromear porque leía primero los obituarios, diciendo que era mi manera de confirmar que aún estaba aquí. Salí al porche, la bata ajustada contra la humedad. La puerta del buzón estaba abierta, balanceándose ligeramente con el viento. Sin periódico, sin sobres, solo una nota doblada en el fondo. Dudé antes de tocarla. La letra no era de Esteban. La suya era cuidadosa medida de alguien acostumbrado a dibujar planos. Esta era apresurada, desigual, con las letras presionadas con demasiada fuerza en el papel. La desdoblé lentamente. Quédate adentro hasta el mediodía. Sin firma, sin explicación. Solo esas 5 palabras. El aire cambió de nuevo. Al otro lado de la calle las cortinas de la señora Méndez se movieron y luego se detuvieron. Saludé por costumbre, pero la ventana permaneció cerrada. Guardé la nota en mi bolsillo y regresé adentro cerrando la puerta con llave. El sonido del cerrojo al encajar fue más fuerte de lo que debería. Recorrí la casa revisando las otras puertas, luego la ventana trasera junto al fregadero. Todo asegurado. Cerré las cortinas una habitación a la vez, hasta que solo finas líneas de luz se filtraban a través de la tela. La casa se oscureció, pequeña y cerrada. El miedo tiene una manera de reorganizar el espacio. Las esquinas parecían más profundas, los suelos más ruidosos, la sombra más pequeña, demasiado lista para moverse. Intenté mantenerme ocupada limpiando las encimeras, ordenando los papeles junto al teléfono, pero la quietud hacía que cada gesto se sintiera extraño, como si fingiera vivir normalmente dentro de un escenario. Me dije que respirara.
que pensara, que fuera la mujer en la que Mauricio siempre confió para mantener la cabeza fría. Pero su nombre en mi mente trajo un dolor familiar, bajo y constante. Por primera vez en años lo dije en voz alta. Mauricio, susurré como si el sonido pudiera atravesar las paredes. Él habría sabido qué hacer. Siempre lo sabía, paciente, metódico, nunca se inmutaba aunque el mundo temblara. Pensé en esa mañana hace 15 años cuando besó mi frente, antes de irse al sitio de prospección. También había sentido algo inquietante entonces, algo en el aire que no podía nombrar. Lo ignoré. Y para el mediodía ya no estaba. Presioné la palma de mi mano contra mi pecho estabilizando el ritmo allí. Esta vez escucharía. La casa crujió suavemente, un sonido como pasos cambiando de peso en las tablas viejas. Apagué la radio para escuchar mejor, pero el ruido se desvaneció reemplazado por el tic-tac débil del reloj de pared. 11:43. Saqué mi cuaderno y añadí una nueva línea debajo de las otras: correo perdido. Encontré nota, letra desconocida. Dice quedarse adentro hasta el mediodía. Rodeé las palabras 2 veces, luego cerré el libro. El hervidor comenzó a zumbar de nuevo en la estufa, un sonido que debería haberme consolado. En cambio, solo medía el silencio entre cada segundo. Me quedé junto a él, las manos planas en la encimera esperando que llegara el mediodía, y la verdad que podría traer consigo. El teléfono fijo sonó justo cuando el reloj marcó las 11:45. El sonido me sobresaltó, era agudo, demasiado fuerte para el silencio que me había impuesto toda la mañana. Crucé la cocina lentamente, mi pulso rápido contra mis costillas. El identificador de llamadas parpadeaba con solo 2 palabras. Número desconocido. Por un segundo pensé en dejarlo sonar. Pero el hábito, ese viejo reflejo de cortesía, me empujó a levantar el auricular. Hola, nada. Sin estática, sin voz, solo el zumbido leve de una línea abierta. Escuché más de cerca. Una respiración suave y desigual llegó seguida de un eco metálico débil, como si alguien moviera el teléfono contra una baranda de metal. Esperé. Después de 10 segundos la línea se cortó. El tono de marcación que siguió sonaba casi burlón. Me quedé allí con el auricular aún presionado contra mi oreja, el silencio de la línea vacía, mezclándose con el silencio dentro de la casa. Finalmente lo volví a colocar en su sitio y desconecté el teléfono de la pared por completo. El cable cayó al suelo algo pequeño, pero verlo desconectado me dio una fugaz sensación de control. El reloj siguió marcando. Probé la radio en su lugar cambiando la batería por si se iba la luz. El viejo aparato crepitó antes de asentarse en la voz familiar del gerente de la estación local. Las autoridades municipales recuerdan a los residentes que se está realizando un mantenimiento programado en la línea de gas del puerto de Progreso. Esperan retrasos en el tráfico hasta la tarde. Mi mano se congeló sobre el dial. Subí el volumen. Repitió el mensaje: mantenimiento programado por la tarde. Era exactamente la ruta de mi caminata matutina, el mismo tramo de calle donde solía parar por un café antes de volver a casa. Alcancé mi cuaderno de nuevo y lo anoté. Trabajos de mantenimiento cerca de la línea de gas del puerto, misma área que mi ruta. Hora reportada por la tarde. ¿Coincidencia?, me dije. Una simple superposición. Sin embargo, el olor a gas de antes regresó a mi memoria, más fuerte, más definido. La radio continuó un informe del clima, una breve historia sobre el aumento de los valores de las propiedades, la charla habitual. Pero cada palabra se sentía ligeramente fuera de lugar, como si el mundo afuera se hubiera reorganizado, mientras no miraba. Intenté llamar a la compañía de servicios públicos desde mi celular, pero la señal titiló y se cortó antes de que alcanzara así a un representante. Lo mismo pasó cuando intenté el número de Esteban. Desconectado. Afuera el aire se había quedado quieto de nuevo. Incluso las ramas de los flamboyanes apenas se movían. Fui de ventana en ventana buscando la camioneta negra. Había desaparecido, pero la ausencia no me consoló.
Volví a cerrar las cortinas, esta vez más fuerte. La luz que se filtraba por los bordes parecía casi humo. Por un momento pensé en irme, simplemente conducir al pueblo vecino hasta que esto pasara, pero algo más profundo, más antiguo, me dijo que me quedara. Las palabras de Esteban aún resonaban firmes y seguras. «No salgas hoy. Confía en mí, por favor». La radio tartamudeó la voz del locutor, rompiéndose brevemente en estática. Bajo el ruido pensé que escuché otros sonidos, ráfagas cortas como golpecitos lejanos. Esperé, pero la transmisión se aclaró de nuevo, volviendo a una música tranquila. Tal vez no era nada. Tal vez la señal solo había cambiado. Aún así apagué la radio. El silencio repentino se acercó, más pesado que antes. Me senté en la mesa, ambas manos alrededor de la taza de café, aunque se había enfriado otra vez. Mi reflejo en la ventana oscura me miraba más delgada, más vieja, los ojos bordeados de fatiga. El mundo afuera contuvo el aliento, y dentro yo también. A finales de la mañana la quietud se había vuelto insoportable. Cada sonido en la casa se había agudizado: el tic-tac del reloj, el zumbido leve del refrigerador, el silbido irregular del viento por la chimenea. Había escrito la misma frase 3 veces en mi cuaderno, y la taché cada vez. Las palabras ya no eran suficientes para contener la inquietud. Desde la ventana de la cocina, la casa de Esteban estaba medio oculta detrás de sus setos, silenciosa como siempre. La luz del porche estaba apagada, el camino de entrada vacío. Su coche, un sedán azul pálido que veía todas las mañanas, no estaba. Pensé en la nota en mi bolsillo, la que me advertía quedarme adentro hasta el mediodía. Ya casi era esa hora, y cuanto más esperaba, menos sentido tenía todo. Me puse los zapatos y salí cerrando la puerta con llave detrás de mí. El aire estaba húmedo, la niebla comenzaba aquí a levantarse del puerto, revelando los contornos débiles de los botes camaroneros en los muelles. La calle parecía normal, engañosamente tranquila. Caminé lentamente por el sendero angosto, mis pasos amortiguados por la grava húmeda. La reja frontal de Esteban crujió al abrirla. El sonido me sobresaltó más de lo que debería. Su jardín estaba impecable, setos recortados, una pila de leña cortada bajo el alero. Pero el porche estaba cubierto de polen, como si nadie hubiera caminado allí en días. Las cortinas adentro estaban cerradas, bloqueando cualquier rastro de luz. Toqué una vez. El sonido apenas se escuchó. Sin respuesta. Lo intenté de nuevo, más fuerte esta vez, y esperé. Nada. Un periódico estaba doblado contra la baranda del porche con fecha de hace 3 días. Su buzón estaba lleno de sobres, la mayoría facturas y anuncios del tipo que se acumulan automáticamente, a menos que alguien se haya ido. Me acerqué a la mesa cerca de la puerta, donde un tazón de cerámica solía contener conchas pequeñas. Hoy, las conchas no estaban. En su lugar había algo que me hizo dejar de respirar por un momento. Mi llave de repuesto perdida. La que había extraviado hace un mes, la que me convencí de que debió caer detrás de un mueble. El latón brillaba débilmente en la luz tenue. Debajo había una fotografía vieja con los bordes curvados, los colores desvaídos por el sol y el tiempo. 2 hombres estaban en la imagen con cascos de obra y chamarras, sonriendo hacia la cámara. Uno de ellos era inconfundiblemente Mauricio. El otro era Esteban. Me hundí en el escalón del porche, la foto temblando en mi mano. La fecha impresa en la parte trasera decía 2008, el mismo año del colapso, en el sitio de prospección, el mismo año en que el nombre de Mauricio apareció por primera vez en el periódico local. Nunca lo escuché mencionar a un colega llamado Esteban Vargas. La comprensión me llegó lentamente, firme como la marea. Mi vecino reservado, el hombre que apenas había dicho más que un saludo cortés, en el año que llevaba viviendo al lado, había conocido a mi esposo mucho antes de mudarse a Progreso. Miré hacia el puerto, la niebla disipándose en rayas blancas sobre el agua. Por primera vez esa mañana el miedo que me había mantenido dentro dio paso a algo completamente diferente. Curiosidad afilada por la memoria. Volví a girar la fotografía trazando el rostro de Mauricio con mi pulgar.
El viento ligero atrapó la esquina del papel, haciéndolo ondear una vez, antes de que se asentara de nuevo en mi palma. El aire olía levemente a sal y óxido, y en algún lugar a lo lejos, una sirena comenzó a sonar. La fotografía aún descansaba en mi regazo, cuando escuché el primer zumbido débil de la sirena del pueblo. Era justo antes del mediodía. El aire estaba pesado, aún cargado de niebla, pero aclarando en los bordes, donde la luz del sol se filtraba. En algún lugar cerca del puerto, una bocina de barco respondió a la sirena como un eco lento. Me puse de pie y dejé la fotografía en la mesa del porche, mis manos temblando. La advertencia en la voz de Esteban resonaba en mi mente, aguda e inflexible. No salgas hoy. Confía en mí, por favor. Y aquí estaba de pie en su porche mientras el mundo contenía el aliento. Miré hacia la calle. Nada se movía, ni autos, ni camiones de reparto, ni siquiera el cartero que solía pasar a esa hora. La quietud parecía deliberada, como si todo el pueblo se hubiera detenido entre dos latidos. La sirena sonó de nuevo, más fuerte ahora, con un tono largo y desigual. Normalmente señalaba una prueba, el primer lunes del mes. Hoy no era lunes. Giré los ojos hacia el puerto. La niebla retrocedía más rápido, deshaciéndose en cintas delgadas que revelaban los tejados del centro. Por un momento lo vi todo claramente. La línea de tiendas, la cafetería de la esquina con el toldo verde, donde solía parar cada mañana por un café, y una breve charla con la chica que trabajaba en el mostrador. Mi reloj marcaba las 11:58. Comencé a caminar hacia la calle a medio camino entre el instinto y la incredulidad. Pero el aire cambió una vibración casi inaudible, como un suspiro profundo que atravesaba la tierra misma. El sonido creció lentamente, subiendo por mis zapatos, por las tablas del porche hasta mi pecho. Luego se rompió. Un estallido seco y agudo rasgó el aire. El sonido vino del centro rodando sobre el puerto como un trueno. Tropecé hacia atrás contra el marco de la puerta, mientras las ventanas de la casa de Esteban temblaban en sus marcos. La onda expansiva llegó un segundo después, lo bastante fuerte para hacer vibrar la llave que aún estaba en su mesa. Por un momento no pude respirar. Una bandada de gaviotas estalló en el aire desde el malecón, gritando mientras giraban sobre el humo que comenzaba a elevarse, grueso gris bordeado de negro. Corrí hacia mi casa, mi pulso latiendo con cada paso. Al otro lado de la calle, la señora Méndez estaba en su puerta, una mano apretando su pecho, la boca abierta pero sin sonido. La alcancé justo cuando otro vecino, un joven del alquiler al final de la calle, gritó desde la esquina. Algo explotó en la cafetería. Su voz atravesó el aire áspera y quebrada. Señaló hacia el centro del pueblo, donde una columna oscura de humo se retorcía hacia arriba. La cafetería, el lugar al que había planeado caminar a las 11:45, la misma hora todos los días durante los últimos 5 años. El pensamiento cayó pesado, frío y absoluto. Estabilicé el brazo de la señora Méndez y la guié de vuelta adentro. La luz parpadeó cuando entramos en su pasillo, las lámparas atenuándose y volviendo de nuevo. Una radio en su encimera balbuceó media frase sobre una respuesta de emergencia en la calle del Carmen, antes de cortarse en estática. Nos quedamos juntas en silencio. Afuera las sirenas sonaron de nuevo, más cerca esta vez, su tono rasgando el aire. Agradecí en voz baja y crucé de vuelta a mi porche. El humo que se elevaba sobre el pueblo ya se había extendido por el cielo, tornando la luz en un ámbar opaco. Miré mis manos. Temblaban tanto que apenas pude meter la llave en la puerta. Cuando finalmente entré, el reloj en mi cocina marcaba las 12:03. El hervidor seguía en la estufa esperando agua. Lo apagué sin darme cuenta de que había estado encendido. El mundo más allá de mi ventana ya no estaba silencioso. Y entendí ahora que el miedo de Esteban nunca había sido locura, había sido misericordia. Para cuando las sirenas se desvanecieron, el humo sobre el centro se había espesado en una columna oscura que se extendía sobre el puerto.
Desde mi porche parecía casi sólida, como si algo vivo estuviera arañando su salida de la tierra. Las gaviotas giraban altos sobre ella sus gritos agudos y desiguales. Me senté en los escalones del porche, las manos apretadas en mi regazo, aún temblando por el sonido. El aire olía levemente a metal quemado y gas traído por el viento. Cada pocos minutos pasaba otra sirena a su ascenso y caída resonando entre las casas. Mi vecina, la señora Méndez, salió al final de su camino. Su cabello aún estaba perfectamente recogido, aunque sus manos temblaban alrededor del borde de su suéter. Dicen que fue la cafetería, gritó. Calle del Carmen. Explosión de gas. Las palabras golpearon como una segunda onda expansiva. Dijo más, pero el resto se desdibujó con el viento. Asentí incapaz de responder. La cafetería era la misma donde me sentaba cada mañana, misma mesa, junto a la ventana, misma taza, misma hora. Ahora veía destellos de ella en la memoria, el toldo verde, el olor a granos tostados. La joven con pecas que siempre recordaba mi pedido. Regresé adentro y encendí la radio. La estación local había pasado a cobertura en vivo. Una voz masculina tensa y formal dijo que una persona estaba confirmada muerta, varios más heridos. Los equipos de emergencia trabajaban para contener el área y determinar la causa. Repitió la frase fallo en la línea de gas 2 veces, como si decirlo lo suficiente pudiera hacerlo verdad. El sonido fallo en la línea de gas hizo que mi garganta se apretara. Hace 15 años las mismas palabras habían seguido a la muerte de Mauricio. Pueblo diferente, proyecto diferente, pero la misma explicación impresa limpiamente en cada informe. Me moví por la cocina en pasos lentos y desarticulados sin saber qué hacer con mis manos. La fotografía de Esteban y Mauricio aún estaba en la encimera. La tomé de nuevo estudiando sus rostros. Ambos sonreían hombros juntos, el viento alborotando su cabello en algún sitio de construcción ya desaparecido. No había miedo en sus ojos entonces. Solo la confianza fácil de hombres que pensaban saber cómo hacer las cosas seguras. Susurré el nombre de Mauricio. La palabra sonó extraña después de tantos años silenciosos. Afuera un coche de policía pasó por la calle sus luces, parpadeando sin sonido. Cerré las cortinas y me hundí en la silla junto a la ventana. Mi café de antes se había enfriado otra vez. No me molesté en calentarlo. Las noticias continuaron por la tarde, entrevistas, declaraciones oficiales, números. La voz de la locutora se suavizó. Al mencionar las víctimas, luego se endureció al decir que habría una investigación. Nada de eso sonaba nuevo. Era la misma historia contada de manera diferente, las mismas personas pagando por errores que nadie reconocería. Cuando la luz finalmente se desvaneció de la ventana, subí y me recosté en la cama sin cambiarme de ropa. El olor a humo persistía débilmente, incluso con las ventanas cerradas. Esa noche soñé con el funeral de Mauricio, filas de rostros que apenas reconocí la voz del sacerdote, atrapada entre simpatía y explicación. En el sueño alguien puso un plano en mis manos con los bordes chamuscados, las palabras «Revisión de tuberías» estampadas en la parte superior. Cuando intenté leer el resto, las líneas se desdibujaron en humo. Desperté antes del amanecer, mi corazón latiendo fuerte. Por un momento pensé que escuché golpes de nuevo, débiles y lejanos, como el eco de esa primera mañana. Pero solo era el viento contra el porche. Me senté lentamente escuchando a la casa respirar. En algún lugar abajo de la colina los equipos de bomberos seguían trabajando en los escombros. El olor a gas flotaba débilmente en el aire otra vez, y con él vino un pensamiento que no podía silenciar. Uno que se sentía menos como miedo y más como reconocimiento. Por la mañana una cinta amarilla ondeaba en el jardín frontal de Esteban, como una advertencia sin destinatario claro. 2 patrullas de policía estaban estacionadas en la acera, motores encendidos, luces apagadas. Los oficiales se movían en silencio, sus voces bajas y cortantes.
Observé desde detrás de mi cortina de la misma manera que había visto acercarse tormentas desde el puerto, impotente, pero incapaz de apartar la mirada. Se fueron para cuando salí. La cinta se quedó. Se extendía desde la baranda del porche hasta el buzón, sellando los escalones en silencio. El aire olía levemente a humo y algas, el viento viniendo del sur donde había estado el incendio. Llamé a uno de los vecinos, el señor Flores, que paseaba y a su perro por el callejón. Dijeron qué pasó. Negó con la cabeza. Solo revisaron la propiedad, el hombre que vive ahí. ¿Cómo se llama, Vargas? Dijeron que no lo han visto en días. Tal vez desde el martes. Días, repetí. Sí. Pensaron que estaba visitando familia. Dudó ajustándose la chamarra. Lo conocías, ¿verdad? Apenas dije. Era reservado. Asintió aliviado de tener un fin para la conversación, y siguió por la calle. La palabra Díaz resonó en mi cabeza. Esteban había estado en mi puerta hace menos de 24 horas, su aliento empañando el aire del amanecer. Me había advertido, suplicado que me quedara en casa. Si se había ido antes, ¿con quién había hablado? Crucé a su casa. La cinta rozó mi manga al pasar por debajo. Las tablas del porche crujieron el mismo sonido hueco que habían hecho ayer. Toqué una vez, luego probé la manija. Giró fácilmente. La puerta se abrió con un suspiro seco. Adentro el aire era rancio, levemente metálico. Las persianas estaban cerradas, atenuando la luz a un ámbar opaco. El polvo flotaba en rayos estrechos. Sus muebles seguían allí, una taza de café en la encimera, una chamarra sobre el respaldo de una silla. Nada parecía empacado o abandonado. En el escritorio cerca de la ventana, un montón de papeles estaba medio organizado, sujetado por un clip oxidado. Planos doblados y desgastados. Levanté uno con cuidado. El título decía: Expansión de gas de progreso 2008. En la esquina inferior había iniciales en tinta azul desvaída: M.G. Mauricio Galván. Mi garganta se apretó. Las líneas en el plano trazaban las rutas de gas subterráneas por el pueblo, pasando bajo la calle del Carmen y el Malecón. Alguien había marcado secciones en lápiz rojo, puntos de presión, revisiones, advertencias. La letra no era de Mauricio, pero alguien había estudiado su trabajo de cerca. Debajo de los planos había un documento más pequeño, amarillento en los bordes, un recibo de mantenimiento presentado 2 semanas antes de la explosión. El nombre del contratista era casi ilegible, manchado por lo que parecían ser manchas de agua. La ubicación coincidía con el bloque de la cafetería. Extendí los papeles sobre el escritorio, mis manos temblando mientras trazaba las líneas. Quien hubiera dibujado esto conocía el sistema mejor que nadie. Esteban debía haber estado vigilando el proyecto mucho antes de mudarse al lado. Tenía acceso a registros que deberían haber estado enterrados hace años. Un pequeño marco de fotos estaba frente a la pared, cerca de la lámpara. Lo giré. Adentro estaba la misma fotografía que había encontrado antes Mauricio y Esteban juntos, pero esta copia estaba recortada, más pequeña, sus hombros casi tocándose. Había una nota escrita en la parte trasera con pluma negra: no olvidado. Me quedé allí un largo momento, el silencio presionando a mi alrededor. La gratitud y el temor se entrelazaban tan fuerte que no podía distinguir uno del otro. El hombre que había salvado mi vida también había cargado con una pieza de mi pasado que nunca supe que existía. Cuando salí no me molesté en cerrar la puerta. La cinta susurró contra el viento. Al pasar por debajo, el sonido suave, casi como un aliento, que había esperado demasiado para ser liberado. El día después de la explosión, Progreso se sentía vaciado. La gente hablaba en voz baja en las banquetas, sus palabras cargadas con un peso que el viento no podía levantar. Caminé a la oficina de correos justo después de que abrió, necesitando movimiento, algo cotidiano que hacer. El puerto aún estaba parcialmente cerrado y el humo flotaba débilmente sobre los tejados como un moretón contra la luz de la mañana. Adentro el aire olía a papel y polvo. La encargada de correos, la señora Rivas, conocía a Mauricio y a mí desde antes de que nos casáramos. Su cabello era más corto ahora, del color del estropajo de acero,
y me saludó con una sonrisa cansada. «Escuché lo de ayer», dijo suavemente. «¿Estás bien, Lourdes?» «Estoy bien», le dije, aunque la palabra no sonó convincente. «Solo vine a preguntar por algo de correo. Creo que me perdí una entrega», asintió mirando hacia el cuarto trasero. «Sigues en la calle vista al mar. ¿La misma dirección?» Desapareció por una puerta angosta detrás del mostrador, el sonido de sus zapatos desvaneciéndose en el linóleo. Me apoyé en la baranda de madera gastada trazando un rasguño viejo con la yema del dedo. La oficina de correos siempre había sido un pequeño consuelo para mí, su previsibilidad, su orden. Pero esa mañana incluso el reloj sobre el escritorio parecía inquieto, marcando demasiado fuerte en el silencio. Cuando la señora Rivas regresó, sostenía una caja marrón pequeña con mi nombre escrito a mano en la parte superior. Esto estaba atascado en el sistema de buzones antiguos, dijo. A veces pasa cuando un número cambia. Deben haber estado guardados por años. Iba a llamarte una vez que los ordenáramos. Deslizó la caja hacia mí. Adentro había varios sobres amarillentos atados con un cordel quebradizo. Cada uno llevaba mi nombre en una letra que no había visto en 15 años. La de Mauricio. Sentí mi garganta cerrarse. No sabía que estos habían sido enviados. Dije. La frente de la señora Rivas se arrugó. Parece que sí. Todos tienen matasellos del mes antes de... Se detuvo al ver mi rostro. Tómate tu tiempo, querida. Le agradecí y salí rápido, la caja apretada contra mi pecho. De vuelta en casa, la puse en la mesa de la cocina y desaté el cordel. Los sobres eran delgados, arrugados en las esquinas, la tinta desvaída pero legible. La primera carta comenzaba con su saludo habitual y ordenado. Lulú, sé que odias que escriba en lugar de llamar, pero algunas cosas se sienten más seguras así. Seguí leyendo. Mencionaba problemas en el sitio de reurbanización, inconsistencias en las lecturas de presión, firmas, faltantes en los registros de inspección. No nombraba nombres, pero su tono era diferente, medido, cuidadoso, como si supiera que alguien más podría leer sus palabras. La segunda carta era más corta. Quieren que cambie el informe, ajustar los números. Si no firmo, traerán a alguien más para hacerlo. No confío en el hombre que supervisa las revisiones. Por favor, ten cuidado. Te explicaré pronto. Mi visión se nubló a la mitad. Presioné mi palma contra el papel para mantenerlo firme. Había 5 cartas en total. La última, fechada 2 días antes del accidente, terminaba abruptamente. Si algo pasa, no será un accidente. Guarda los mapas a salvo. Y si alguna vez ves mis iniciales en sus papeles de nuevo, significa que nunca pararon. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Leí la última línea 2 veces antes de doblar el papel de vuelta en su sobre. Pensé en los planos en el escritorio de Esteban, las marcas rojas, las iniciales MG en la esquina inferior. La letra de Mauricio estaba allí preservada y mal utilizada. Había intentado advertirme, pero no supe dónde mirar. Afuera el murmullo débil de voces creció desde la calle. La gente se reunía cerca del final del callejón, hablando de la explosión de revisiones de seguridad de culpas. Me quedé adentro, las cartas esparcidas en la mesa como un mapa de algo demasiado grande para verlo de una vez. La voz de Mauricio vivía en la tinta calma y práctica, incluso en el miedo. Había cargado con una carga que nunca percibí, y de alguna manera me había seguido hasta esta cocina silenciosa 15 años después. Junté las cartas en una pila ordenada y las até de nuevo con el mismo cordel gastado. El nudo se mantuvo firme, el papel temblando ligeramente en mis manos. Era como si la advertencia que había escrito para otro tiempo finalmente hubiera llegado a mi puerta. La mañana después de leer las cartas de Mauricio, ya no podía quedarme quieta. El miedo que me había mantenido en mi lugar durante días se endureció en algo más, una resolución afilada por el duelo. Preparé una taza de café, aunque quedó intacta, y puse la pila de cartas de Mauricio junto a mi laptop. Los papeles parecían inofensivos allí, pero pulsaban con una advertencia silenciosa.
Lo primero que hice fue escribir el nombre que aparecía más de una vez en sus notas, Grupo Infraestructura Torres. Los resultados de búsqueda llegaron rápido. La empresa aún existía, su logo modernizado, sus proyectos extendidos por el Estado, su sede a menos de 60 kilómetros de Progreso. Su comunicado de prensa más reciente brillaba con palabras como innovación, revitalización, seguridad. Leí esas palabras una y otra vez, hasta que se sintieron obscenas. Desplazándome más, encontré un nombre familiar. Camilo Torres, director de operaciones, Grupo Infraestructura Torres. Presidente de la Junta de Seguridad del Pueblo de Progreso. La foto que lo acompañaba mostraba a un hombre de unos 50 años, traje impecable, sonrisa fácil. Según un artículo antiguo, su padre había fundado la firma hace más de 30 años. La misma empresa que había firmado los contratos de reurbanización que Mauricio había estado revisando antes de su muerte. Hice clic en páginas de noticias archivadas rastreando el camino de la empresa a través del tiempo. Sus proyectos aparecían bajo diferentes nombres subsidiarias, fusiones, asociaciones público-privadas, pero las iniciales G y T surgían una y otra vez. Era como seguir una raíz que se había enroscado bajo todo el Estado, alimentándose de cada contrato que podía alcanzar. Luego vi otro nombre escondido al final de un informe del Consejo Municipal, Esteban Vargas, consultor retirado. Mi estómago se tensó. El archivo lo listaba como asesor técnico para análisis de seguridad de tuberías, acreditado bajo una revisión de contrato presentada 2 meses antes. Miré el documento hasta que mis ojos se nublaron. El hombre que había vivido silenciosamente al lado que me había advertido quedarme en casa seguía trabajando de alguna manera para la misma empresa en la que Mauricio había desconfiado hace 15 años. Busqué su nombre de nuevo más a fondo esta vez. Una pequeña mención en una revista técnica de finales de los 2000 lo confirmó. Esteban había trabajado como ingeniero de proyecto bajo la supervisión de Mauricio en la prospección original de Progreso. Después del accidente que mató a Mauricio, había renunciado y desaparecido del registro público por casi una década antes de resurgir como consultor. Me recosté en la silla, el zumbido de la computadora llenando el silencio. La conexión entre ellos no era coincidencia. Esteban no se había mudado a este vecindario por casualidad. Había estado observando, esperando, cargando, con algo inacabado. La página de noticias local se actualizó con nuevos detalles sobre la explosión en la calle del Carmen. Las autoridades citaban corrosión preexistente en la línea descubierta demasiado tarde para evitar la explosión. El artículo citaba directamente a Camilo Torres. Nuestros pensamientos están con los afectados. La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad. Cerré la laptop, incapaz de mirar la frase por más tiempo. Recordé el recibo de mantenimiento del escritorio de Esteban, fechado 2 semanas antes de la explosión. Si se había presentado la corrosión, no pudo haber sido una sorpresa. Alguien lo sabía. Alguien lo había enterrado. La luz de la tarde se inclinó por la habitación, atrapando el polvo en el aire. Fui al cajón donde guardaba los viejos mapas de campo de Mauricio y los saqué uno por uno. Sus anotaciones llenaban los márgenes ordenadas y precisas, la misma letra que llenaba las cartas que acababa de leer. Junto a una sección marcada en lápiz rojo, estaban las iniciales de nuevo MG, seguidas de una palabra que había subrayado 2 veces, revisado. Todo estaba conectado, la empresa, el pueblo, el proyecto que Mauricio había muerto intentando exponer. Y Esteban, cuyo miedo lo había llevado a mi puerta, había sido parte de ello alguna vez y había intentado corregirlo. Junté las cartas, los planos, el recibo de mantenimiento y los apilé ordenadamente en una caja. Los bordes de los papeles rasparon suavemente unos contra otros como hojas secas. Mis manos estaban firmes ahora. El pasado había alcanzado al presente y no quedaba espacio entre ellos. Afuera el aire se había vuelto más frío. El viento desde el mar doblaba la hierba
y enviaba un silbido bajo a través de las barandas del porche. En algún lugar a lo lejos, el sonido débil de un martillo, golpeando metal apagado y rítmico, como si el pueblo ya estuviera construyendo sobre lo que se había roto. Por la noche el aire olía levemente a lluvia. Me senté en la mesa de la cocina con la caja de cartas a mi lado, mis dedos trazando los bordes de los sobres sin abrirlos. La radio sonaba baja en la encimera, la voz familiar del locutor local, llenando el silencio como una respiración de fondo. Ya habían cambiado el lenguaje. El incidente de ayer ahora era un mal funcionamiento del equipo. La frase salió suavemente practicada. Las autoridades confirman que no había indicios previos de problemas en la línea de gas, dijo el locutor leyendo lo que seguramente era una declaración preparada. Una investigación completa está en marcha, pero los primeros hallazgos apuntan a un sensor defectuoso. Sensor defectuoso. Las palabras se repetían en mi mente, hasta que sonaban mecánicas. Pensé en el recibo de mantenimiento del escritorio de Esteban, el fechado 2 semanas antes de la explosión. Un sensor no presenta un informe. Un ser humano sí. La transmisión continuó. El presidente municipal habló brevemente sobre reconstrucción. Luego agradeció al Grupo Infraestructura Torres por su continua colaboración. Su tono era tranquilo, ensayado y final. Bajé el volumen, pero no lo apagué. Había un consuelo extraño, por raro que fuera, en saber que el sonido aún existía. Me quedé junto a la ventana viendo el crepúsculo asentarse sobre el puerto, la niebla regresando en suaves bandas de gris. Por un momento deseé que Mauricio estuviera allí, su lógica, su firmeza, la forma en que podía encontrar orden en un caos de datos. Él habría sabido cómo desmantelar las palabras que usaban para ocultar lo que importaba. Cuando volví a sentarme, el locutor había pasado a un segmento de llamadas. La mayoría de los que llamaban ofrecían condolencias o repetían lo que habían oído en las noticias. Entonces una voz llegó distorsionada, baja, como si hablara Tis a través de estática. La viuda sabe. Las palabras quedaron allí extrañamente claras entre ráfagas de interferencia. El locutor dudó, pidió al que llamó que repitiera, pero la línea ya se había cortado. Unos segundos después, el programa pasó a un comercial. Mi mano se apretó contra el borde de la mesa. La viuda sabe. Había visto esa frase antes escrita en el margen de la segunda carta de Mauricio. La había usado como una contraseña, una marca silenciosa de verdad. Nunca explicó qué significaba, solo la subrayó una vez, como si algún día lo entendiera. La coincidencia golpeó profunda y rápida. Apagué la radio, el silencio inmediato y pesado. El reflejo en la ventana oscura atrapó mi rostro más viejo, pálido, medio iluminado por el último rayo de luz del día. ¿Alguien había leído esas cartas? ¿O alguien sabía lo que había en ellas? Me puse de pie tratando de ralentizar mi respiración. Las paredes de la casa parecían demasiado cerca, ahora el aire demasiado quieto. Revisé las cerraduras de nuevo, aunque ya lo había hecho 2 veces. La puerta trasera encajó suavemente en su lugar. Regresé a la mesa y desaté el paquete de cartas. La tinta se había desvaído con el tiempo, pero una línea en la letra de Mauricio brillaba bajo la luz de la lámpara. Si algo pasa, busca las palabras que intentan hacer sonar inofensivas. La leí 3 veces antes de dejarla. La voz en la radio había hecho exactamente eso, tomar algo silencioso privado y torcerlo en advertencia. Abrí la ventana lo suficiente para dejar entrar un hilo de aire. El viento desde el puerto trajo el sonido débil de otra sirena, a lo lejos, más como un eco que una llamada. Me di cuenta de que cada palabra dicha en esa radio, cada informe oficial, cada disculpa impresa en el periódico matutino, estaría dispuesta para borrar lo que realmente pasó. Y sin embargo, de alguna manera, a través del ruido, una voz había encontrado la manera de alcanzarme. Cerré la ventana de nuevo, la aseguré, y me senté con las cartas hasta que la habitación se oscureció
escuchando el zumbido débil que aún persistía en el silencio de la radio. No había abierto el cajón de dibujo de Mauricio en años. Seguía en el pequeño estudio al fondo de la casa, la habitación que olía levemente a grafito y aceite de linaza. Después de la llamada en la radio y la frase «La viuda sabe», no podía quedarme quieta. Necesitaba ver su trabajo de nuevo, no a través de la memoria, sino del tacto. El cajón se atascó al principio, hinchado por el tiempo y el aire salado. Cuando finalmente se deslizó, el sonido fue suave pero final, como una puerta cerrándose detrás de mí. Adentro yacían los restos de una vida medida en líneas, mapas, enrollados cuadernos y una brújula con las iniciales MG grabadas en un lado. El latón estaba opaco, pero las letras seguían afiladas. Saqué una pila de planos antiguos, cada uno marcado con su letra ordenada. El olor familiar del polvo de papel se elevó en el aire. Su sistema siempre había sido meticuloso, grafito fino para bocetos de campo, lápiz rojo para revisiones. Los extendí sobre el escritorio superponiendo uno sobre otro, hasta que la red de calles comenzó a tomar forma. Cerca del fondo de la pila encontré una hoja más pequeña doblada en cuartos. Cuando la abrí, el aliento se me atoró en la garganta. Era una superposición dibujada a mano, trazando las líneas de gas bajo la calle del Carmen, la misma ruta donde estaba la cafetería. La tinta era más oscura, más fresca que el resto, como si la hubiera dibujado poco antes de morir. A lo largo de la tubería varios X rojos marcaban uniones específicas. Junto a uno, había escrito acoplamiento desalineado. Cerca de otro sello de presión inadecuado, zona de peligro. Y en la parte inferior, en una letra que presionaba profundamente, en el papel, había 3 palabras: unión desalineada, encubrimiento. Debajo, casi escondido por el pliegue, había escrito una nota más: prueba en bóveda 17B. Susurré la frase en voz alta, el sonido débil, en la habitación silenciosa. Mauricio había mencionado la palabra bóveda una vez antes, años atrás, cuando le pregunté por qué guardaba un segundo llavero en su bolsa de trabajo. Dijo que era para archivos de proyectos almacenamiento, seguro en la oficina de infraestructura del municipio en Mérida. No había pensado en eso desde entonces. La comprensión se formó lentamente, pesada y segura. La explosión no solo había destruido una cafetería, había borrado la sección de la tubería que contenía la prueba física de todo lo que él había intentado exponer. Alguien había elegido el sitio con cuidado. Me incliné sobre el escritorio trazando las líneas con mi dedo, siguiendo la tubería hacia el norte, hasta el puerto. Los X rojos se detenían justo donde terminaba la calle del Carmen. Todo más allá de ese punto era espacio en blanco. Durante años me había convencido de que la muerte de Mauricio fue un accidente, que sus advertencias eran los instintos excesivamente cautelosos de un hombre que veía peligro en números que otros ignoraban. Ahora la verdad estaba frente a mí, dibujada en su mano cuidadosa. Él había sabido lo que venía. Había intentado detenerlo. Saqué mi cuaderno y comencé a copiar las notas exactamente como aparecían, cada etiqueta, cada X, cada palabra desvaída. Mi letra temblaba, pero escribí a través de ello, estabilizándome con cada línea. La repetición se sentía como respirar un ritmo que nos pertenecía a ambos. Cuando terminé, doblé el mapa original y lo deslicé en una funda de plástico. Lo puse junto a las cartas, los planos y el recibo del escritorio de Esteban. La evidencia ya no se sentía como reliquias del pasado. Eran coordenadas, guiándome hacia algo aún vivo bajo la superficie del pueblo. Afuera un trueno retumbó débilmente sobre el agua. Apagué la lámpara y me senté por un momento, en la luz tenue de la ventana, el mapa extendido ante mí. Por primera vez desde la explosión sentí algo cercano, a la certeza, no paz. Aún no, pero dirección. Lo que había sido enterrado hace 15 años había encontrado su camino de regreso. Y ahora que lo había visto, no podía fingir que se había ido. La tormenta no estalló esa tarde, solo rodeó el pueblo como un pensamiento que no se iba.
Al atardecer las nubes se habían adelgazado en una sábana gris sobre el puerto, y el aire estaba pesado con el olor de la lluvia que se acercaba. Acababa de terminar de sellar los mapas y las cartas de Mauricio en una carpeta de lona, cuando un golpe sonó en la puerta. No era frenético como el de Esteban días atrás. Este era medido deliberado 3 golpes uniformes que cargaban autoridad. Dudé antes de responder. A través del vidrio pude distinguir la forma de un hombre con una chamarra oscura, su postura pulcra, su estance confiado. Cuando abrí la puerta a medias, sonrió de esa manera practicada que pertenece a las personas que pasan su vida, convenciendo a otros de que no hay nada que temer. «¿Señora Galván?», preguntó la voz suave profesional. «Soy de la Junta de Servicios Públicos de Progreso. Mi nombre es señor Ortiz. Estamos contactando a los residentes cerca del área afectada para asegurar que toda la documentación relacionada con el gas esté debidamente resguardada. ¿Puedo pasar un momento?». Estudié su rostro bien afeitado. Ojos tranquilos. El tipo de compostura que viene con estar seguro de que nadie te desafiará. Una placa laminada colgaba de su bolsillo. El logo impreso en ella, aunque pequeño, atrapó el último rayo de luz que se desvanecía. Grupo Infraestructura Torres. Notó a dónde fueron mis ojos y ajustó la placa rápidamente ocultándola. «El pueblo contratiría a través de Torres», dijo con facilidad. «Solo estamos ayudando a coordinar los informes». Dio un paso adelante ligeramente lo bastante cerca para que pudiera oler el leve rastro de colonia mezclado con lana húmeda. Su esposo trabajó en prospecciones de tuberías. ¿Correcto? Nos han dicho que pudo haber conservado notas técnicas. Esas podrían ser peligrosas si se malinterpretan. La frase era cuidadosa del tipo que suena responsable, pero había un filo debajo como una navaja envuelta en tela cortés. «No sabría», dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Asintió como si entendiera algo que no había dicho. «Si aún tiene alguno de esos papeles, podemos almacenarlos adecuadamente. Solo procedimiento. La empresa prefiere mantener todo archivado de manera segura». Retrocedí manteniendo la puerta entre nosotros. «Llegas tarde», dije. «Quemé todo hace años». Parpadeó una vez, no sorprendido, solo evaluando. «Por supuesto. La mayoría lo hace eventualmente. Los documentos viejos pueden malinterpretarse». Sonrió de nuevo más delgado esta vez y sacó una libreta pequeña de su abrigo. «¿Puedo preguntar cuándo fue eso?» «Hace 15 años», dije. «Después del funeral». Escribió algo y cerró la libreta sin mirarla. «Gracias por su tiempo, señora Galván. Si recuerda algo útil. Fechas, correspondencia. Contactos, por favor. Llame al número en esta tarjeta». La dejó en la baranda del porche, la tarjeta ya húmeda por la neblina. Luego se giró y bajó los escalones sin prisa. Sus zapatos dejaron huellas limpias en la madera húmeda, perfectamente espaciadas, perfectamente tranquilas. Esperé hasta que el motor de su coche se desvaneció antes de cerrar la puerta y asegurarla. Mis manos temblaban no solo de miedo, sino por el esfuerzo de contenerlo. La casa estaba silenciosa de nuevo. Demasiado silenciosa. Revisé cada ventana, luego la puerta trasera. La cerradura se trabó ligeramente al girarla el metal raspando. Me acerqué y vi rasguños finos a lo largo del latón, frescos superficiales deliberados. Alguien lo había intentado. Encendí la luz del porche dejándola arder contra el atardecer gris y me quedé junto a la puerta hasta que la oscuridad completa se asentó sobre el puerto. La noche se asentó con una especie de quietud quebradiza del tipo que zumba bajo la piel. Los rasguños en la cerradura de la puerta trasera atrapaban la luz del porche plateados como cicatrices finas. Los observé por un largo rato antes de alejarme. El miedo había vivido aquí lo suficiente. Era tiempo de algo más. Fui a mi escritorio y abrí mi vieja libreta de direcciones. La mayoría de los nombres adentro estaban desvaídos por el tiempo, tachados o marcados como mudados. Pero cerca del final, escrita en tinta que no había perdido su color,
Estaba uno que no había pensado en años Clara Rincón. Hace 15 años había sido una joven periodista para el Heraldo de Mérida, del tipo que no retrocedía cuando le decían que dejara de hacer preguntas. Habíamos trabajado juntas una vez en un proyecto de mapeo costero, trazando rutas de inundación para el municipio. Pasó la mayor parte del trayecto preguntando sobre Mauricio, sus mapas, su obsesión con los códigos de seguridad, su creencia de que el esqueleto de un pueblo era tan honesto como las personas que lo construían. Encontré su correo electrónico fácilmente. Había ascendido desde entonces. Ahora era corresponsal de investigación para una red regional. Mis dedos dudaron sobre las teclas por un momento, antes de que comenzara a escribir. Clara, una vez me dijiste que la verdad tiene una vida media, pero solo si nadie se atreve a desenterrarla. Creo que he encontrado algo enterrado. Adjunté los escaneos, las cartas de Mauricio, el recibo de mantenimiento, del escritorio de Esteban, el mapa superpuesto marcado con X rojas y el informe de la empresa Torres, que listaba los nombres de ambos hombres. Añadí una nota breve, resumiendo lo que sabía la explosión en la calle del Carmen, el consultor desaparecido, las declaraciones de seguridad falsificadas que reflejaban las de hace años. Luego presioné enviar. El mensaje dejó la pantalla con un timbre suave, demasiado pequeño para lo que llevaba. Me quedé allí mirando la bandeja de entrada vacía, medio esperando que la luz se apagara antes de que le llegara. Parpadeó una vez, luego otra. Me giré hacia el pasillo donde estaba la caja eléctrica. El zumbido del refrigerador se detuvo. La lámpara a mi lado se atenuó hasta un rescoldo. Afuera el viento se había calmado, pero algo rozó contra el revestimiento, deliberado pesado. Tomé la linterna del cajón y la apunté a la ventana frontal. El haz cruzó el jardín atrapando nada más que los bordes de la niebla que llegaba desde el puerto. Cuando regresé a la cocina, la línea telefónica estaba muerta. La luz del módem parpadeó y se apagó. ¿Alguien había cortado la electricidad? Me moví al escritorio de nuevo y saqué la pequeña cámara de video de su cajón. Era un modelo viejo que Mauricio había comprado años atrás para documentar condiciones de campo. Mis manos temblaban mientras cargaba una tarjeta de memoria nueva. La casa estaba casi oscura, ahora iluminada solo por el brillo tenue de la linterna, apoyada contra un libro. Me senté frente a ella, la cámara parpadeando en rojo. Me llamo Lourdes Galván, comencé. Mi esposo Mauricio Galván murió hace 15 años en lo que llamaron un accidente de tubería. No fue un accidente. Y lo que pasó en la calle del Carmen tampoco lo fue. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. Leí directamente de las cartas de Mauricio, mostrando las fechas y la letra. Mostré las superposiciones de los planos, el recibo de mantenimiento, las firmas del grupo Torres. Cuando mi voz titubeó, pensé en la cafetería, en las personas que no habían sido advertidas de quedarse en casa. El miedo se estabilizó en algo más fuerte: propósito. Cuando la grabación terminó, copié el archivo en cada unidad que tenía. Luego lo subí a través del último parpadeo de señal de celular, enviándolo a cada medio, en la lista así: estaciones locales, oficinas nacionales, periodistas independientes, incluso el archivo de registros públicos del pueblo. Uno por uno las barras de progreso se llenaron. Las luces se apagaron por completo justo cuando el último envío terminó. Me senté en la oscuridad, el único sonido el zumbido débil del mar, más allá de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el peso extraño del silencio, no como advertencia, sino como testigo. La verdad estaba fuera de mi casa, ahora fuera de mis manos, y en el mundo, donde nadie podía encerrarla de nuevo. Para la mañana siguiente la historia ya había estallado. Cada estación la transmitía local, estatal, nacional. Palabras que alguna vez sonaron imposibles, ahora estaban impresas en titulares. Negligencia, ocultamiento, encubrimiento. Mi nombre no se mencionó al principio, solo una fuente anónima conectada con la viuda de un exingeniero.
pero sabía que la voz en la grabación que reproducían me pertenecía. Los reporteros hablaban de evidencia, de denunciantes, de documentos demasiado detallados para ignorar, de cartas recuperadas que coincidían con firmas de 15 años antes. Los ejecutivos de infraestructura Torres estaban siendo convocados para ser cuestionados. La investigación sobre la explosión en la calle del Carmen se había ampliado para incluir archivos más antiguos, los de Mauricio incluidos. El tono del locutor era profesional, casi contenido, pero había algo diferente debajo, una corriente de vindicación. El sonido de la verdad que ya no necesitaba permiso. Para el mediodía la luz caía por la ventana de mi cocina, de la misma manera que lo había hecho la mañana en que Esteban tocó a mi puerta. Traía la misma sal y quietud, pero el aire se sentía más ligero ahora, como si la casa misma hubiera estado conteniendo el aliento todos estos años. Llamó Clara. Su voz era firme pero suave. Han confirmado parte de ello. Dijo: las órdenes de mantenimiento, los informes de seguridad falsificados. Todo es real. Y hay algo más que deberías saber. Espere. Una de las víctimas no identificadas de la cafetería ha sido confirmada. Un hombre encontrado cerca de la trampilla de servicio, bajo la línea principal. La identificación lo listaba como Esteban Vargas, pero su identificación estaba bajo otro nombre, Esteban Rojas. Tenía credenciales de ingeniería, herramientas de reparación, todo. Creen que bajó allí para detener la fuga él mismo. Presioné mi palma contra la encimera para estabilizarla. El silencio que siguió a sus palabras llenó la habitación como agua. No lo logró, añadió suavemente, pero dejó un mensaje en su coche, una nota con tu dirección y las palabras. Ella merece saber. Le agradecí, aunque las palabras salieron débiles. Cuando colgamos me senté por un largo rato en la mesa mirando la luz cambiar sobre las tablas del suelo. El hervidor aún estaba medio lleno de la noche anterior, su asa fría contra mis dedos. Más tarde esa semana asistí al memorial. La iglesia en la colina estaba llena de rostros que reconocía solo, de paso vecinos trabajadores, familias de los que se habían perdido. Una foto enmarcada del toldo verde de la cafetería estaba al frente. El nombre de Esteban no fue leído en voz alta, pero su foto descansaba entre las otras. Cuando llegó el momento de los comentarios públicos, el locutor local leyó una declaración que había escrito y enviado a la red. Mis palabras sonaban extrañas viniendo de alguien más, pero eran firmes, simples y suficientes. Una vez creí que el silencio era más seguro, decía. Pero el silencio solo alimenta lo que teme. Mi esposo intentó hablar. Otro hombre dio su vida para terminar lo que él comenzó. La verdad, como el gas bajo la tierra, siempre encuentra una manera de salir a la superficie. Solo necesita a alguien que encienda el cerillo. La congregación se mantuvo en silencio cuando terminó. No lloré. En cambio, miré hacia la ventana donde la luz del mediodía se filtraba a través del vitral y tocaba el suelo en cintas doradas y delgadas. Afuera las gaviotas giraban sobre el puerto sus llamadas agudas y lejanas, resonando sobre un pueblo que nunca volvería a sonar igual. Los días después del memorial pasaron en silencio. Los reporteros dejaron de llamar el pueblo. Se asentó en el ritmo de la reparación, y el sonido de las sirenas se desvaneció en la memoria. El puerto tenía el mismo olor familiar a sal y óxido, pero incluso eso se sentía diferente, ahora más ligero. Como si el aire mismo se hubiera exhalado. Una mañana llegó un paquete pequeño sin dirección de remitente. Estaba envuelto en papel marrón simple, la letra en la etiqueta cuidadosa y deliberada. Para L. Galván. Adentro, bajo una capa de periódico doblado, había una sola llave de latón. Brillaba débilmente, vieja pero pulida, y en un lado, grabado en letra fina, había 2 palabras. Confía en mí. La giré en mi palma por un largo rato trazando las letras con mi pulgar. Podría haber venido de cualquiera un gesto de agradecimiento, un recordatorio o algo dejado por alguien que sabía que no regresaría. No necesitaba preguntar. Sabía de qué mano había venido.
Esa tarde caminé a la ferretería y compré una placa de latón pequeña. El dependiente ofreció grabarla mientras esperaba, y cuando preguntó qué inscribir, dije las palabras lentamente, asegurándome de que cada una sonara segura. Sobrevivir no es suerte, es escuchar. La monté junto a la puerta principal justo encima de la luz del porche que Mauricio había instalado él mismo años atrás. Por primera vez en mucho tiempo, limpié el cristal, pulí el latón y ajusté la bombilla. Luego me hice para atrás y la miré dejando que el reflejo del puerto brillara en su superficie. El camión de correo pasó por la calle, el conductor levantando una mano en un reconocimiento silencioso. En algún lugar en la colina, un martillo golpeaba madera en un ritmo constante. El pueblo estaba reconstruyendo lo que había perdido pedazo por pedazo, y yo hacía lo mismo a mi manera. Cuando el reloj marcó el mediodía, salí. La brisa ligera traía el olor débil a algas y pintura, el aroma de la restauración. Alcancé el interruptor junto a la puerta y encendí la luz del porche. Su brillo se derramó suavemente sobre la baranda suave, contra las tablas desgastadas. Una gaviota bajó en picada sobre el agua girando una vez antes de posarse en la baranda. Inclinó la cabeza hacia mí sin inmutarse por el viento, y por un momento vi la misma calma firme que una vez vi en los ojos de Esteban. Sonreí débilmente. «Gracias, Esteban», susurré. Las palabras salieron de mis labios con la facilidad de una promesa cumplida. El viento del mar se levantó llevando el sonido de sirenas lejanas, desde algún lugar tierra adentro. Eran débiles y se desvanecían demasiado lejos para alcanzar esta tranquila extensión de costa. Me quedé allí hasta que el ruido desapareció por completo. La placa de latón brillando así a mi lado. La luz del porche, ardiendo firme contra el cielo pálido del mediodía. La llave descansaba en mi bolsillo, cálida por mi mano. Ya no se sentía como un secreto, sino como un recordatorio, un símbolo no del miedo, sino de la confianza del tipo que salva una vida antes de que la razón tenga tiempo de discutir. El puerto brillaba bajo la luz tranquilo e intacto, mientras estaba en el umbral de la casa que finalmente había aprendido a respirar de nuevo.